lo que es el principio de Pascal, ¿ya? Si se aplica una presión a un fluido incomprensible, o sea, un líquido, la presión se transmite sin disminución a través de todo el fluido. Diciendo, ¿ven? Aquí está una botella de Pascal, como podrán ver. Vamos a agrandar un poco. ¿Ya? Y dice, ¿no? Esto se puede demostrar utilizando la botella de Pascal, que básicamente consiste en una botella de forma esférica, al cual se le ha practicado varios agujeros tapados. Los agujeros con corchos se llenan con un líquido. Al aplicar una presión P por el émbolo, esta se transmite con igual magnitud en todas las direcciones, haciendo saltar todos los corchos al mismo tiempo. Ya, entonces, todo el compañero indicaba, ¿no ve? De que, ¿qué sucede si lo hacemos una perforación al este, que se llama en la parte inferior, ¿no ve? O sea, en la superficie. En este caso, abajo sería, ¿no ve? Acá. Entonces, de acuerdo a este experimento de Pascal, indica de que el líquido o el gas, ¿no ve? En este caso, va a tener el escape con la misma intensidad, ¿no ve? Y la misma magnitud en todas las direcciones, ¿no ve? Aquí, 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 en todas las direcciones, ¿no ve? ¿Qué quiere decir eso? A ver, la presión se mide en pascales, ¿no ve? Entonces, aquí va a ir con una magnitud, aquí también va a ser esa misma magnitud, aquí va a ser esa misma magnitud, aquí va a ser esa misma magnitud, y aquí va a ser esa misma magnitud, ese mismo tamaño de presión en este caso, ¿no ve? Aquí igual, ¿no ve? Eso está diciendo, ¿ya? Y va a ser al mismo tiempo, ¿no ve? Si alguien, o sea, está taponeado esto con corcho, dice, ¿no ve? El experimento de Pascal. Entonces, al empujar un corcho con fuerza, con una presión, entonces, ¡chun! Y esto va a disparar, ¿no ve? En el mismo momento va a destapar esto, ¿no ve? Y también con la misma magnitud. O sea, si la presión es, digamos, ¿cuánto? Un ejemplo hipotético haremos. Si la presión, digamos que es igual a, no sé, 5 pascales, ¿no ve? 5 pascales. Entonces, 5 pascales es la magnitud, el tamaño, ¿no ve? Es 5 pascales va a ser en todas. 5 pascales aquí, 5 pascales, 5 pascales, 5 pascales, 5 pascales, 5 pascales y 5 pascales, ¿ya? Es lo que está diciendo. Es el principio de Pascal, ¿ya? ¿Preguntas aquí? No, Inge. Ya. A ver, un ejemplo de esto en la vida real. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Que utilizamos todos los días. La pasta dental, ¿no ve? ¿Sí o no? Para cepillarse los dientes. ¿Sí o no? La pasta dental tiene un orificio de salida, ¿no ve? Entonces ustedes cuando aplican o quieren utilizar la pasta dental, ¿qué hacen? Presionan, ¿no ve? ¿Sí o no? A la envoltura. Lo presionan y ¿qué sucede? Sale, ¿no ve? ¿Sí o no? Al cepillo. Entonces en ese momento se está aplicando esto, ¿no? El principio de Pascal. Está saliendo con la misma intensidad, ¿no ve? Y al mismo momento se dispersa internamente, ¿no ve? Las moléculas. ¿Ya? Luego tenemos la prensa hidráulica, ¿ya? La prensa hidráulica. Es aquel dispositivo o máquina que está constituido básicamente por dos cilindros de diferentes diámetros conectados entre sí, de manera que ambos contienen un líquido. El objetivo de esta máquina es obtener fuerzas grandes utilizando fuerzas pequeñas. Tener en cuenta que esta máquina está basada en el principio de Pascal. Esta máquina hidráulica funciona como un dispositivo multiplicador de fuerzas. Son ejemplos directos de este dispositivo los sillones de los dentistas y barberos, peluqueros, ¿no? Los frenos hidráulicos y etcétera. ¿Ya?
A ver, un ejemplo de esto real. Ya. Tienes que hacer un análisis, ¿ya? La prensa hidráulica está constituido primero por dos pistones. Un pistón de área grande, fíjense aquí, un área grande, A2, y una área de pequeña dimensión, que es área 1. Fíjense, es pequeña esta área en relación a esto, ¿no ve? Son pistones. Y al interior de esto, ¿no ve? Al interior de esto está un líquido. Este líquido puede ser agua, puede ser aceite, ¿no ve? Y otro tipo de líquidos, ¿me entienden? ¿No ve? Al interior de esto, ¿ya? Entonces, para aplicar este principio, justamente se utiliza el principio de Pascal, ¿no ve? El principio de Pascal, ¿qué dice? Al generarse una fuerza, por ejemplo, aquí una persona, al generarse una fuerza a este émbolo, ¿qué va a suceder? ¿Se va? ¿Qué va a pasar, compañeros? Va a empezar a bajar. Al, al ¿Empezar a presionar, ¿no ve? reducir? ¿Bajar? Se va a caer, ¿no ve? Va a bajar, ¿no ve? ¿Sí o no? O sea, a un principio el líquido estaba, digamos, a esta altura. Fíjense, aquí está. ¿Qué vamos a aclarar? A un principio el líquido estaba a este nivel, ¿no ve? Ahí, ¿sí o no? ¿No ve? A ese nivel. Entonces aquí el compañero, la persona que está acá, se para de cabeza y hace una presión abajo, ¿no ve? Con su peso, hace una presión y resulta que este émbolo va a bajar, ¿no ve? Sí, se cae, ¿no ve? Entonces, al bajar esto, ¿qué va a suceder? Todas las moléculas de este líquido, ¿qué va a suceder con las moléculas? Estas moléculas, Hay presión al segundo émbolo. sí, pues esas moléculas van a viajar en una dirección, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Dónde van a ir? Segundo émbolo. Donde el Van a elefante. ir, van a ir al segundo émbolo, ¿no ves? ¿Sí o no? Aquí, ¿no ve? Estoy dibujando, pero imagínense que que las moléculas de líquido son bien pequeñas, ¿no ve? Que eso es un poco más grande para que se note, ¿ya? Entonces, hay un peso, una fuerza que está aplicando sobre este pistón, y al generarse ese pistón, ¿qué está sucediendo? Una pequeña fuerza que está aplicándose aquí, una pequeña fuerza, llamaríamos así, fuerza 1 que está aquí, fuerza 1, ¿no ve? Al aplicar una pequeña fuerza de esto, lo va a hundir y las moléculas van a viajar, ¿no ve? Viajan. Van a viajar en este sentido, aquí, y esta pequeña fuerza se va a convertir en una fuerza mucho más grande, ¿no ve? ¿Sí o no? Al aplicar una pequeña fuerza, va a generar una fuerza mucho más grande, que sería en este caso la fuerza 2. Y la fuerza 2 va a ser capaz de levantar un elefante. ¿Me entienden, no ve? ¿Cuánto pesará un elefante? ¿Mm? ¿Cuántas toneladas creen? 2 toneladas. Ya, 2 toneladas. Pues una persona de 80 kilos puede levantar tranquilamente un elefante, pero utilizando este mecanismo, ¿no ve? ¿Sí o no? De la prensa hidráulica. Ahora, dónde está el este que se llama el mecanismo de trabajo? Es que ahí la diferencia de áreas, un área pequeña y es un área grande, es un primer parámetro. Y el otro, el líquido, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces, esto, por ejemplo, ¿en qué vemos? Por ejemplo, ustedes seguramente tienen o sus papás tienen movilidades, ¿no ve? O han visto en la calle, en un taller mecánico, ¿no ve? Lo gatean el auto, ¿no ve? La llanta y lo levantan, ¿no ve? ¿Sí o no? Lo único que se hace es aplicar una pequeña fuerza con el brazo, ¿sí o no? Y puede levantar tranquilamente una movilidad. Entonces, este es el mecanismo que se está generando, ¿no ve? Al aplicar una pequeña fuerza, esa fuerza es transmitida mediante en el interior del que se llama del émbolo, y las moléculas automáticamente van a ir multiplicando esa fuerza de tal manera que se genera una fuerza mucho más
grande. Pero tiene que haber una relación de áreas. Una área pequeña y el otro tiene que tener una área mucho más grande. ¿Ya, compañeros? Esa es la prensa hidráulica. ¿Preguntas de esto? Ya. Fórmula de la fuerza, dice. Ya ahí está, ¿no? Fórmula de la fuerza. Tenemos la fuerza 2, que está aquí. Bueno, en realidad esta fórmula es de la siguiente manera, ¿no? A ver, ¿qué vamos a escribir? Presión 1 es igual a presión 2. ¿Ya? Presión 1 es igual a presión 2, que más abajo vamos a ver esto. Pero la presión 1 igual aquí es igual. ¿Qué me dice? A la fuerza 1 sobre el área 1. ¿No ve? Y la fuerza 2 es igual, la presión 2 igual, va a ser igual a fuerza 2 sobre el área 2. ¿Ya? De ahí es donde se está despejando la fuerza 2. Aquí fíjense. ¿No ve? Esta fuerza 2 está despejando y esta área 2 va a multiplicar aquí. ¿Ya? Entonces, fuerza 1 es igual entre la relación de áreas. Área 2 sobre la área 1. ¿No ve? Aquí dice área 1, área del émbolo 1, que está aquí. Área 2, área del émbolo 2. ¿Ya? Entonces, la fuerza, ¿cuál es su unidad de medida? Es Newton. ¿No ve? Su unidad de medida es el émbolo. Ya, ¿qué dice el fórmula de los desplazamientos? Dice, ¿no ve? O sea, las distancias. Distancia del émbolo 1, o sea, esta distancia, fíjense, aquí está la distancia, E1, E2. E2 es igual a E1, ¿no ve? E2 es igual a E1 por área 1 sobre área 2. ¿Ya? Es otra fórmula que se puede aplicar, ¿no? Más adelante. Tenemos los conceptos fundamentales. La densidad, ¿ya? Sobre abreviaturas esto, ¿ya? Es una magnitud escalar cuyo valor se define como su masa dividida por su volumen. Es decir, la densidad es igual masa sobre volumen. ¿Ya? Ese concepto vamos a llevar en este capítulo, ¿no? Sí o sí. Unidades del sistema, unidades de densidad en el sistema internacional. Tiene que estar expresada la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos la masa y el metro cúbico es el volumen, ¿no? En este caso. Otras unidades que se tienen es el UTM sobre metro cuadrado. Tenemos aquí el sistema inglés que es slug sobre pie al cubo, ¿ya? Pero generalmente es lo que se maneja, lo que vamos a ver es en el sistema internacional, kilogramos sobre metros cúbicos. Y aquí tenemos una tabla de las densidades más comunes que se va a trabajar en el ¿no? En los ejercicios. Tenemos la sustancia, el agua, mercurio, hielo, oro, acero, plata, hierro. ¿Ya? La densidad. La densidad, kilogramos sobre metro cúbico, la densidad en gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? Este es un múltiplo y este es un submúltiplo, ¿no ves? Seguramente en física uno lo han debido ver. En agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que es en gramos centímetro, en densidad en gramos centímetro cúbico simplemente es 1, ¿no? Y así sucesivamente toda esta serie de tablas, ¿ya? Tenemos de mercurio, hielo, oro, etcétera, ¿no ve? Entonces, todo eso. Luego el otro concepto que se va a manejar es el peso específico, ¿ya? Y su abreviación es esta, ¿no? Esta que tenemos en el alfabeto griego. Es la magnitud escalar cuyo valor se define como el peso que posee un cuerpo por cada unidad de volumen, ¿ya? El peso específico es igual a peso sobre volumen. Su unidad de peso específico en el sistema internacional es Newton sobre metro cubo. Otras unidades
Va a ser el kilogramo medio, la media de kilogramo sobre metro cúbico, gramo medio sobre centímetro cúbico, la libra media sobre pie cúbico. Ya, entonces, esos son los ¿no? Los conceptos más importantes que vamos a ver en esto, ¿no? ¿Ya? Ahora, tenemos lo que es la presión hidrostática. Es la presión que ejerce un líquido sobre cualquier cuerpo sumergido. Esta presión existe debido a la acción de la gravedad sobre el líquido. Se caracteriza por actuar en todas las direcciones y por ser perpendicular a la superficie del cuerpo sumergido. ¿Ya? La presión en el punto A es, dice, está la presión en este punto. ¿Ya? La densidad del líquido o el peso específico, en este caso es el peso específico, por la altura. ¿Ya? El peso específico del líquido por la altura. Aquí tenemos un cuerpo que está sumergido dentro de un líquido. En este caso, puede ser un vaso de agua, puede ser en la orilla del mar, ya imaginaremos que es el mar, o el lago, ya. La superficie del mar o del lago puede ser la superficie de un vaso. Entonces, resulta que al interior de esto, de este líquido, se encuentra un objeto que está sumergido, ¿no ve? Aquí, que es el punto A. Y queremos determinar, por ejemplo, la presión que existe en este punto A. ¿Cómo se calcula? Se calcula sobre el peso específico, que está más arriba, ¿no ve? Por la altura. ¿Ya? A ver, si tuviéramos un otro objeto, digamos aquí. Punto B. ¿Dónde habría más presión? ¿Dónde hay más presión, chicos? ¿Aquí o aquí? ¿Qué dicen? En el punto A. Al punto A. Aquí hay más presión, a ver, ¿por qué será? Porque está cayendo hacia abajo. Abajo y ¿Será por eso? ¿Qué dicen? Porque el punto A está cayendo más al fondo y el punto B está más arriba y cae con poca presión. Aquí hay una altura, ¿no ves, sí o no? ¿No ve? ¿Sí? ¿Aquí habrá otra altura o no? Hay otra Sí, altura. ahí. ¿Cuál es la altura más grande? ¿Este celeste o el rojo? La, Celeste. El celeste es más profundo, ¿no ve? Entonces, a más profundidad, hay más Presión. presión, ¿no presión. ve? Ya, entonces, eso es, ¿no? Es la presión hidrostática. Ya, entonces, de esto se trata básicamente la materia. Lo que vamos a calcular son las presiones, ¿no ve? ¿Ya? Eso ya. Ya, aquí tenemos. La presión hidrostática se caracteriza por actuar en todas las direcciones y por ser perpendicular a la superficie del cuerpo sumergido. Ya, entonces aquí tenemos la presión en esto. Fíjense, aquí hay diferentes formas, ¿no ves? ¿Sí o no? Aquí está en forma cuadrada. Esto es cuadrado, pero tiene una inclinación. Esto es en forma circular, ¿no ve? Entonces la presión, como indica aquí, ¿no ve? Se caracteriza por actuar en todas las direcciones, ¿no ve? Este lado, aquí, por el lado izquierdo, derecho, al centro y abajo, perdón. Abajo, ¿no ve? Y aquí lo propio, ¿ya? Y en este, lo propio, ¿no ve? Es la presión que ejerce, ¿no ve? En todas las direcciones, ¿no ve? Como verán, ¿ya? Las aplicaciones, dice. Los submarinos están diseñados para soportar cierta presión hidrostática máxima.
Esto conlleva a no poder sumergirse más de la altura máxima prevista. ¿Qué pasaría si el submarino se sumerge en mayor profundidad? ¿Qué pasaría si esto llegaría a sumergirse más adentro? La presión sería más. La presión sería más y esto explotaría o no. Aumenta la presión, sí. Se No, explotaría, ¿no ve? El submarino, ¿sí o no? Sí. sí. Aquí dice, toda persona sumergida en agua siente ciertos zumbidos en los oídos debido a la presión hidrostática. A mayor profundidad, mayor presión, ¿no ve? ¿Alguna vez han experimentado eso cuando se metan al agua? Hay que hacer la prueba. ¿Ya? Eso. Luego tenemos la ley fundamental de la hidrostática. ¿Ya? La diferencia de presiones hidrostáticas entre dos puntos pertenecientes a un mismo líquido que se encuentran a diferentes profundidades y es igual al peso específico del líquido por la diferencia de profundidad. ¿Ya? Es lo que estamos explicando, exacto, ¿no? Esto significa que todos los puntos pertenecientes a un mismo líquido que se encuentran a la misma profundidad soportan igual presión hidrostática. ¿Qué dicen? ¿Cómo sería la explicación de esto? Aquí tenemos un líquido, ¿no ve? ¿Sí o no? Aquí tenemos un objeto 1, un objeto 2 que están a distinta altura, ¿no ve? Hemos indicado que la presión 2, que está, ¿no ve? Presión 2 menos presión 1, ¿no ve? Es la diferencia de presiones. Se nos pide, digamos, allá la diferencia de presión que existe entre este punto, ¿no ve? Entonces, la fórmula es esta, ¿ya? Sin embargo, aquí hay en el objeto 2 hay una presión 2 más grande, ¿no ve? Debido a la altura, ¿no ve? En la presión 1 hay una altura que es menor a la altura 2. Según esto dice que todos los objetos que estén a la misma altura, ¿qué va a pasar? Van a Sería tener cero. presión. Mm, Aquí hay un objeto 1, ¿no ve? ¿Sí o no? Aquí lo pondremos objeto 2. Un cuadrado. A ver, otro objeto que pongamos a la misma altura. En esto. Ya más o menos. La presión en este objeto rectangular, en este objeto que es de forma circular y en este objeto, ¿no ve? De forma de prisma. ¿Será la misma en estos objetos o no? ¿Qué dicen? La presión sobre este objeto, la presión sobre este objeto, la presión sobre este objeto, ¿será la misma o no? ¿Qué dicen? Es la misma. Sí, es la La misma. Es misma la es. misma, Inge. Es la misma, ¿no ves? Dice. La diferencia de presión hidrostáticas entre dos puntos pertenecientes a un mismo líquido, o sea, mismo líquido, que se encuentran en diferentes profundidades, es igual al peso específico del líquido, por la diferencia de profundidades. Esto significa que todos los puntos pertenecientes a un mismo líquido que se encuentran a la misma profundidad soportan igual presión hidrostática. Ah, ya, entonces, cuando tenemos la densidad del mismo líquido, que puede ser el agua, ¿no ven? Entonces, cuando se encuentran los objetos a la misma altura, la presión va a ser la misma, ¿no ves? ¿Sí o no? Aquí, aquí. Pero esto sí, es distinto, ¿no ves? Está más abajo, ¿ya? ¿Claro, chicos? Ya, avancemos. Tenemos los vasos comunicantes. Es aquel sistema de tubos o vasos de diferentes formas unidos entre sí, de manera que si en uno de ellos se vierte un líquido, este se distribuye entre todos y se observa que una vez en constante reposo, dicho fluido alcanza igual nivel en todos los recipientes. ¿Ya? Este es el famoso vasos comunicantes. Y esto es clave, chicos. Que en base a esto vamos a hacer muchos ejercicios. Tenemos ya
un vaso comunicante que tiene, llamaremos émbolos de diferentes formas. Por ejemplo, eso tiene esta forma, eso tiene forma de S, llamaremos, este en forma vertical, este en forma de Y, digamos, y este en forma semicírculo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué ven aquí? Este vaso comunicantes está constituido de un mismo líquido. Puede ser agua, puede ser, no sé, gasolina, queroseno, ¿ve? Puede ser el mismo líquido, ¿ya? Digamos que es agua. El líquido que fluye, digamos que va a ser agua. Ponemos agua. H2O, ¿no? Ya, el líquido es agua. O sea, lo que fluye aquí en todo esto es el agua, ¿ya? O puede ser queroseno u otro. Entonces, cuando existe eso también otros detalles que están en la misma superficie. ¿Ya? Aquí hay una superficie. Listo. Cuando echamos el agua a estos vasos comunicantes, ¿qué va a pasar? Todos van a subir al mismo nivel. Eso me está diciendo. ¿Verdad o no? Si echamos agua, todos van a subir al mismo nivel, ¿no ve? ¿Sí o no? Mismo nivel, ¿no ve? Y al subir al mismo nivel, ¿qué va a pasar? Con relación al que se llama, a la superficie, se va a generar una altura aquí. ¿Esto va a ser la misma altura o no? Sí. Va a ser lo mismo, Sí, Aquí, igual, porque si es que va a estar a igual. un nivel, esto igual, ¿no ve? chito, dice. ¿Sí o no? Ahora, la presión que exista en este punto, por ejemplo, la presión que existe en este punto, 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 ¿será la misma? ¿Qué dicen? Sí, porque están a una misma altura. ¿No ve? ¿Sí o no? Entonces, la presión que va a existir en este punto, en este punto, en este punto y en este punto va a ser la misma, ¿sí o no? Porque están a la misma. Altura. Altura. Esto llamaremos presión B, punto B. Esto llamaremos punto C. Esto llamaremos punto D. Esto le llamaremos punto E. ¿No ve? Punto E. ¿Sí o no? En el punto A hay una altura. La altura en el punto B va a ser la misma. La altura en el punto va a ser lo mismo. En el punto D lo mismo. En el punto E va a ser lo mismo. ¿No ve? ¿Sí o no? Que le llamaremos, a ver, HA. Esto le llamaremos HB, la altura B. Esto le llamaremos altura C. Esto le llamaremos altura D. Esto le llamaremos altura E. ¿No ve? ¿Sí o no? La altura A, B, C, etcétera, son las mismas, ¿no ve? En las presiones del punto A, B, C. Por tanto, ¿qué dice? La presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Y esto va a ser igual a la presión en el punto C. Y esto va a ser igual a la presión en el punto D. Y va a ser igual a la presión en el punto E. ¿Sí o no? ¿No ve? Las Sí. presiones van a ser las mismas. ¿Ya? Entonces, este principio es lo que se va a aplicar en los ejercicios. ¿Me entienden? ¿Ya, chicos? Bueno, aquí vamos a pararlo hoy. ¿Está bien, chicos? La parte teórica. ¿Ya? Yo Sí, enseguida lo voy a subir al canal de YouTube, esta parte teórica. ¿Me entienden? Pero tengo unos videos de ejercicios ya resueltos, ¿ya? Que está en la práctica. Eso más lo voy a subir enseguida, ¿ya? A la plataforma como también al grupo de WhatsApp. Entonces, para la próxima clase, chicos,
pueden ir ya resolviendo la práctica. ¿Me entienden? No es mucho, creo que son una cosa de 10 ejercicios. ¿Ya? Pero esta parte simplemente es el principio de hidrostática, el principio de Pascal. ¿Qué nos falta? Nos falta justamente la otra parte que vamos a culminar la próxima semana. Sería el principio de Arquímedes. ¿Ya? Y eso es el empuje, fíjense. El empuje, ¿no ve? El principio de Arquímedes, la fórmula, ¿no ve? Y todo esto. Lo que nos falta es esta parte. Todavía aún, ¿me entienden, no ve? Entonces, para avanzar así no tan rápido, digamos, hoy lo vamos a hacer hasta aquí, en la parte teórica. Ya, y enseguida yo voy a subir los videos ya de ejercicios resueltos que están en la práctica para que ustedes ya puedan resolver los otros ejercicios también que están en la práctica como guía. ¿Ya, chicos? ¿Está bien? Está bien, Inge. Ya. Inge, una preguntita. ¿Y la práctica le vamos a entrar el próximo viernes? La práctica no todavía. Lo que van a hacer es resolver y seguramente se van a generar dudas, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Va a haber dudas o no? Sí, Sí, sí. Sí, a profe. ver, Esas dudas lo vamos a resolver aquí en clase, ¿me entienden, no ve? sí, está bien. Ya, en clase vamos a resolver esas dudas. Pero sin embargo, ya les voy a mandar ahorita los videos y aquellos resueltos ese ejercicio para que ustedes tengan una mejor guía, ¿me entienden, no ve? Al Moodle no ve, Inge. Al Moodle, Sí, como vos. también lo voy a subir a YouTube, ¿ya? Al grupo de WhatsApp, ¿no ve? Igualito. Ya, gracias, Inge. Ya, chicos, nos quedan 6 minutos. Ya, ¿qué más? Algunas